Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces, Fuerte y claro, fuerte y claro. fundamental, ¿cierto? Eh, nosotros tenemos que estar claros en lo que son el movimiento de las cuentas. No se les va a olvidar que eso es fundamental, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Digamos la parte de la dinámica, recuerde que dice que no es solamente el catálogo de cuentas, sino que estamos hablando del catálogo y ese catálogo debe utilizarse a través de las descripciones, ¿cierto? Y las dinámicas de cada cuenta. O sea que las dinámicas van a estar solamente hasta 4 dígitos y son las cuentas, ¿correcto? Ahora, ¿de quién depende, por ejemplo, el registro de una partida o de un préstamo de un empleado que sea para vivienda? Pues de nosotros, ¿cierto? Porque usted va a mirar allá cuál es la categoría, cuál es el código a 6 dígitos, ¿cierto? Que tiene el préstamo para vivienda. Si es que la compañía presta, ¿no? Porque muchas compañías incluso lo que hacen es apoyar a que se haga un fondo de empleados, para que a través del fondo de empleados, pues, porque eso también, digamos, el manejo de esos descuentos en una compañía grande no es fácil. ¿Listo? Es otra contabilidad. Entonces uno tiene que estar mirando también qué fue que no se les contó, que se les contó más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, como hablamos ayer, fundamentalmente, digamos, esas normas, normas de información financiera que les hablaba del famoso 2706, ¿cierto? Pero todo esto surgió con el 1314. Entonces, yo les dejé un titulito, ¿no? No, profe. Entonces, póngalo. Coloquemos ahí marco técnico normativo de la información financiera para microempresas. Perdón. Marco técnico de información financiera para microempresas. ¿Listo? Muy bien. Nosotros ya hemos venido hablando, ¿cierto?, de cuáles son las normas, digamos, cuáles son las normas internacionales que afectan, por ejemplo, cuando hay un error, ¿cierto?, que cuáles son los estados financieros que tenemos que presentar, etcétera, etcétera. Pues lo que hizo el gobierno o el Estado fue tratar de simplificar un poco, digamos, la información que tenían que presentar, digamos, las microempresas. Porque recuerden que a nivel, digamos, a nivel mundial, si hay pymes y grandes empresas, digámoslo así, ¿correcto? Nosotros aquí más que todo tenemos es grandes empresas y microempresas, ¿listo? Sin embargo, hay una que otra pyme, entonces por eso hablamos de las pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, ojo a esto, coloquemos ahí ley, los antecedentes, la primera que aparece es la ley 1314 de 2009. Simplemente vamos a hacer unos pequeños resúmenes ahí porque esa está la ley ahí también, eso es más fácil leer la ley, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué hacía esta ley? Regula, entonces pongamos ahí ley 1314 de 2009, regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información. Coma, aceptados en Colombia, coma, se señalan las autoridades competentes Profe, ¿en Colombia qué, perdón? en Colombia, coma, se señalan las autoridades competentes, coma,
el procedimiento para su expedición. Profe, en Colombia se señalan las Autoridades competentes, coma, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. ¿Listo? Punto aparte puede ser. El objetivo de la ley 1314 de 2009 es conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, coma, comprensible y de obligatorio cumplimiento, coma, de normas de contabilidad hablamos de normas de contabilidad y de aseguramiento de la información. Si no se me cae esta ahí. Coma, así como de la información financiera. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las NIF, de las normas internacionales de información financiera, son varias, ¿cierto? Estamos hablando de las normas de auditoría, por ejemplo, ¿cierto? De las NICE. Hablamos de las NIAS, ¿cierto? Una de las NICE son las normas de aseguramiento de la información, ¿listo? Las NIAS serían las normas internacionales de auditoría. Pero también tenemos ahí las normas de control de calidad. ¿Listo? Hay que tener claro eso. No son solamente para la información financiera, sino que también me está involucrando la calidad, que es algo fundamental en la presentación de la información. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Ah, bueno, yo tengo una voz adormecedora, pero ya bueno. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Luego de esto, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, pero un momentico. O el gobierno dijo más bien, ¿cierto? Es que resulta que aquí nosotros no tenemos, digamos, si ustedes se acuerdan, decía que teníamos que comenzar a implementar y lo que se decía digamos, en la conferencia, ¿se acuerdan de los formularios? Que dice, primero, ¿quiénes arrancan? Pues le voy a tener también un resumencito de eso. Van a arrancar las grandes empresas, las emisoras de valores, más bien, para que lo tengamos claro ahí, ¿cierto? Y las microempresas. O sea que arrancaban el grupo 1 y el grupo 3, ¿listo? Y el grupo 2 son las pymes, ¿correcto? Entonces las pymes, pues obviamente tenían un poquitico más de trabajo y por eso fue que las dejaron de posteriores, ¿listo? Muy bien. Pero entonces el gobierno dijo, ojo a esto, vamos a crear a través de un decreto, ¿cierto? Algo que le ayude a las microempresas. ¿Listo? Y se creó, entonces coloquemos allá antecedentes del decreto 2706 de 2012.
Antecedentes del decreto 2706. Subrayen ese 2706 que vamos a hablar harto de eso. Del 2012. Punto aparte. ¿Me confirma cuál, profe? Del 2706. 2706 de 2012. ¿Listo? Listo, profe. Entonces decimos que el 22 de junio de 2011 el CTCP, ¿saben qué es eso? C de casa, T de tomate, ¿listo? C de casa y P de papá. CTCP. ¿Sí saben? No, señor. Entre paréntesis coloquemos de una vez porque eso también lo van a tener. No. Consejo, entre paréntesis, ¿no? Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y cerramos paréntesis. ¿Listo? Cerramos paréntesis, coma, en cumplimiento de su función. Presentó al Gobierno Nacional el direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales. Y de aseguramiento de la Información financiera, ¿y qué, profe? Financiera y de aseguramiento de la información, coma, con estándares internacionales. ¿Listo? Punto aparte puede ser. El 22 de diciembre de 2011, el CTCP, Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el 22 de diciembre de 2011, coma, el CTCP, esto ya dijimos que era el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿cierto? Publicó para comentarios un proyecto de norma de información financiera para las microempresas. Cuyo objetivo, coma, era proponer ante el público interesado una norma de contabilidad simplificada. Coma, que fuera adecuada a las necesidades
De las entidades clasificadas en el grupo 3. De acuerdo con el documento del direccionamiento estratégico. ¿Listo? Punto aparte. El 16 de julio de 2012. El 16 de julio de 2012. El CTCP y otra vez, ¿no? Su función del CTCP, entonces, coma, en cumplimiento de su función, coma. Presentó al gobierno nacional Profe, qué pena, ¿me repite? presentó, ¿qué te repito? ¿De dónde? Presentó. ¿Ah? Presentó ante el gobierno nacional. El direccionamiento estratégico modificado del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, coma, con estándares internacionales. Muy bien. El 20, punto aparte. El 28 de septiembre de 2012, el CTCP publicó las bases de conclusiones, del documento y entre comillas coloquémoslo, ¿no? Norma de información financiera para las microempresas y cerramos comillas o para, ¿cierto? Normas de información financiera para las microempresas. Obviamente, pues eso fue básicamente salió también del análisis de los comentarios que se recibieron, ¿cierto? Porque recuerde que se publicó fue para que la gente, ¿cierto? se pronunciaran o hubieran opiniones acerca del documento, ¿cierto? Leer el documento y mirar a ver cómo nos afecta a nosotros o hasta dónde nos afecta a nosotros, ¿cierto? Que si se justificaba hacer todo lo que se solicita para una pyme o para una emisora de valores y no tenía sentido, entonces por eso se hizo una norma simplificada. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos, punto aparte, el 27 de diciembre de 2012,
coma, se expidió el decreto 2706 coma, en donde se reglamentó la ley 1314 donde se reglamentó la ley 1314 de 2009, coma, sobre el marco técnico normativo de información financiera para microempresas. ¿Listo? Muy bien. En el año, punto aparte, sí puede ser, en el año 2012, el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expide el decreto 2706 con el que regula el marco técnico normativo de información financiera para microempresas en Colombia. ¿Listo? Entonces, a raíz de esos, pues comenzaron a salir una cantidad de decretos, el 3019 de 2013, ¿cierto? Donde decía que, también deberían aplicar, digamos, las personas naturales, ¿cierto? Deberían aplicar también el marco técnico normativo para microempresas. ¿Listo? Entonces, coloquemos punto aparte. De acuerdo al numeral 1.3 de este decreto, o sea, el 2706, que fue modificado por el artículo segundo del decreto 3019 de 2013, ¿Del decreto qué, profe? 3019 de 2013. Coma, deben aplicar el presente marco técnico normativo las personas naturales y entidades formalizadas
o en proceso de formalización que cumplan con la totalidad, de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario Profe, qué pena, ¿el artículo qué? 499 del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen. ¿Listo? Entonces, entre paréntesis, si quiere, coloquemos en consecuencia, el marco técnico normativo establecido en el decreto 2706 lo deben aplicar también, ¿cierto? También lo deben aplicar las personas que pertenezcan al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Entonces recuerde que hablamos de quiénes lo deben aplicar, ¿cierto? Decíamos que las entidades, las empresas formalizadas y las que estén en proceso de formalización. ¿Listo? Entonces, si así las cosas, pues simplemente, ¿cuáles son esas entidades que están en proceso de formalización? Pues las que no han cumplido todos los requisitos, por ejemplo, de estar inscritas en el RUT, de tener su certificado de Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estaban todas en proceso. Recuerde que aquí hay muchas empresas, que toca decirlo así, como piratas. Entonces, comenzaron en el proceso de formalización y la idea también era que debían de presentar, pues obviamente aplicar las normas de información financiera en su estado financiero. Además, pues es para que también fuera comparable, ¿no? Porque pues unos sí y otros no, no tenía sentido. Entonces simplemente lo que se trató de hacer fue como más simplificado o más llevadero, digamos, la aplicación de esa 1314. ¿Listo? De ese 1314 de 2009. Muy bien. Entonces, perdón. Y esas personas que anteriormente pertenecían al régimen simplificado, ¿correcto? Hoy los cataloga, digamos, la nueva ley como los no responsables. ¿Listo? Entonces, simplemente esto no tomen notas, sino se los voy a leer aquí que lo tengo de papaya, ese articulito. Dice, el artículo 499 del Estatuto Tributario establece que el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas que al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas pertenecen las personas naturales, comerciantes, los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los agricultores y los ganaderos que realicen operaciones grabadas, así como quienes lo presten. ¿Listo?
Entonces recuerde también que con esa expedición ya muchas, voy a decir así, mucho campesino, mucho ganadero, ¿cierto? Ya comenzó a tener, digamos, como a declarar más sus bienes, ¿no? Porque pues muchos de ellos no estaban acostumbrados a declarar nada. ¿Estamos? Entonces sigo. Entonces colóquelo ya como entre comillas, punto aparte. El régimen simplificado, entre paréntesis, coloque hoy en día no responsable. Cerramos paréntesis. Pertenece al grupo 3. ¿Listo? Entonces decimos, entre paréntesis, puede ser. ¿Cómo decimos aquí? Lo anterior es totalmente independiente. Lo anterior es totalmente independiente de los requisitos de control tributario que se exige a partir De los requisitos que, perdón. de control tributario que se exige a partir del artículo 499 del Estatuto Tributario. Perdón, profe, ¿de qué artículo? Señor. 499 el Estatuto 499. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. También, obviamente, ¿cierto? Si yo no estoy cumpliendo una norma en un momento determinado, pues ahí sí no había nada que decir, ¿cierto? Que sino que yo sé, mi contabilidad es que es ilegal. ¿Listo? Porque el 499 pues hablaba de los artesanos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y que estuvieran obligados a llevar contabilidad. Pero ya la ley les dice que, digamos, este decreto 2706 los une a todos, ¿no? Entonces, coloquemos punto aparte ya objetivos de los estados financieros. O sea, recuerde que los estados financieros no son solamente para hacerlos y dejarlos ahí, ¿cierto? Sino por ahí también nos dice las normas que, digamos, uno de los objetivos de la contabilidad es que elaborar unos informes, ¿cierto? Que analizados e interpretados nos lleven a tomar la mejor decisión sobre el funcionamiento de la empresa o de la organización. Entonces colocamos aquí objetivos de los estados financieros. 2 puntos. Suministrar información sobre la situación financiera. ¿Listo? Es el que nosotros colocamos como estado de situación financiera. Póngale si quiere un guión, estado de situación financiera. Y entre paréntesis coloquémosle balance general. El anterior pues tenía el nombre, era de balance general. ¿Listo? Y el resultado
de las operaciones de la microempresa. Y ese lo llamamos, pues básicamente lo que es el estado de resultados, ¿cierto? Ese no tiene ningún problema. Punto aparte, pues la información financiera que sea suministrada debe ser útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. ¿Listo? Entonces decimos, un punto aparte, principales usuarios de los estados financieros de una microempresa o de las microempresas. ¿Listo? Entonces decimos 2 puntos. Los primeros son los propietarios. ¿Listo? Y entonces, ¿para qué le pueden servir? Ok, ya nos va a sacar esta vaina, entonces vamos a se conecta. ¿Para qué les pueden servir los estados financieros a los propietarios de una microempresa? ¿Cómo para qué podían ellos Pues necesitar para eso? saber cómo, o sea, de la para, empresa, Pues, saber madre. si está Sí. yendo bien en la empresa.